Si alguna vez visitas estos lugares en Texas y escuchas algo detrás de ti, no voltees. Porque en algunos sitios donde ocurrieron masacres reales, la gente empezó a reportar cosas que no deberían estar ahí. Pasos en lugares vacíos. Voces cuando no hay nadie. Y figuras que aparecen justo donde todo terminó. Pero lo más inquietante es que muchos coinciden en lo mismo. Que en esos lugares algo sigue presente. Esperando. Esta noche vas a escuchar 3 casos reales donde la tragedia terminó, pero algo nunca se fue. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. La Torre. En agosto de 1966, Texas vivió algo que nadie estaba preparado para entender. Pero esta historia no empieza ese día. Empieza años después. Con alguien que decidió subir. El nombre de esa persona era Daniel Reyes. Tenía 22 años. Estudiante de arquitectura. Y como muchos, había escuchado rumores. Historias que nadie contaba completas. Sobre la torre. Sobre lo que pasó ahí arriba. Y sobre lo que algunos aseguraban nunca se fue. Una tarde, Daniel decidió hacerlo. Subir a la torre de la Universidad de Texas en Austin. No por morbo, sino porque quería comprobar algo. Porque días antes, un amigo le había dicho algo que no podía sacarse de la cabeza. Hay momentos en los que se escuchan pasos arriba, aunque la torre esté cerrada. Daniel se rió. Pero esa noche no pudo dormir. Y al día siguiente, estaba ahí, mirando hacia arriba. La torre parecía normal. Demasiado normal. Turistas entrando. Estudiantes pasando. Nada fuera de lugar. Pero aún así, había algo incómodo. Algo que no se veía, pero se sentía. Subió. Escaleras. Pasillos. Silencio. Un silencio que no encajaba con el resto del campus. Mientras avanzaba, empezó a notar algo raro. No había eco. Sus propios pasos no sonaban como deberían. Como si el lugar absorbiera el sonido. Llegó a la cima. El mismo lugar donde, años atrás, ocurrió el tiroteo de la Universidad de Texas de 1966. El viento golpeaba fuerte. La ciudad se veía lejana. Y por un momento, todo parecía normal. Hasta que lo escuchó. Un paso. Detrás de él. Se giró rápido. Nada. Pensó que era el viento. O su mente. Pero entonces, otro paso. Más cerca. Hola. Nadie respondió. Daniel empezó a sentir algo difícil de explicar. No era miedo inmediato. Era peor. Era la sensación de que no estaba solo. Intentó convencerse de que no era nada. Sacó su celular. Miró la pantalla. Y en ese momento, lo escuchó otra vez. Pero esta vez, no eran pasos. Era algo más. Un sonido, como si alguien respirara. Muy cerca. Demasiado cerca. Se giró de nuevo. Nada. Pero esta vez, el silencio había cambiado. Ya no era vacío. Era pesado. Daniel empezó a caminar hacia la salida. Lento. Sin correr. Tratando de mantener la calma. Y entonces, lo vio. Por un segundo. Solo un segundo. Una figura. En el borde de la torre. De pie. Mirando hacia abajo. Daniel se congeló. Porque había algo imposible en eso. La figura no proyectaba sombra.
parpadeó y desapareció. El corazón le empezó a latir fuerte. Ahora sí era miedo. Puro. Directo. Se dio la vuelta y comenzó a bajar. Más rápido. Pero mientras bajaba, escuchó algo más. Pasos. Detrás de él. No arriba. No lejos. Detrás. Al mismo ritmo. Paso. 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 Daniel aceleró. Los pasos también. Giró en una esquina. Y por un segundo, se atrevió a mirar atrás. Nada. Pero los pasos no se detuvieron. Ahora estaban más cerca. Corrió. Bajó las escaleras casi sin control. Saltando escalones. Respirando rápido. Hasta que finalmente salió. Y el sonido se detuvo. El ruido del campus volvió. Las voces. El movimiento. La normalidad. Daniel no volvió a mirar atrás. Pero esa noche, algo cambió. Porque cuando llegó a su apartamento, se sentó en la cama. En silencio. Intentando procesar todo. Y entonces, lo escuchó. Un paso. Dentro de su casa. Se giró lentamente. El pasillo estaba oscuro. Silencio. Y justo cuando pensó que todo había terminado. Un segundo paso. Esta vez, más cerca. Daniel nunca volvió a hablar de lo que pasó en la torre. Pero semanas después, le contó algo a una sola persona. Que desde ese día, a veces, cuando está solo, escucha pasos. Que no vienen de arriba. Ni de afuera. Sino de algún lugar dentro de su casa. Como si algo hubiera bajado con él. Y antes de continuar con el siguiente caso, quiero que pienses en esto. Si lo que Daniel vio se quedó en la torre, porque los pasos lo siguieron hasta su casa. Y más importante aún, si algo puede salir de un lugar así, ¿cómo sabes que no ya salió de otro? La iglesia que no se vació. En noviembre de 2017, un pequeño pueblo en Texas quedó marcado para siempre. Pero esta historia no empieza ese día. Empieza semanas después. Cuando todo ya había terminado. O eso creían. El nombre de la persona que vivió esto era Elena Márquez. Tenía 31 años. Y vivía justo frente a la iglesia donde ocurrió el tiroteo de la iglesia de Sutherland Springs. Desde su ventana, podía verla todos los días. El mismo lugar. Las mismas puertas. Pero ya no era lo mismo. Después de lo ocurrido, la iglesia quedó vacía. Silenciosa. Intocable. Durante el día, todo parecía normal. Personas dejando flores. Visitantes en silencio. Pero en la noche, era diferente. Elena empezó a notar algo a la segunda semana. Una luz. Dentro de la iglesia. Al principio, pensó que era alguien. Tal vez mantenimiento. Tal vez seguridad. Pero había un problema. No había nadie autorizado para entrar. La luz aparecía y desaparecía. Sin patrón. Una noche, decidió quedarse observando. Apagó todas las luces de su casa. Se sentó frente a la ventana. Y esperó. Pasaron minutos. Nada. Hasta que la luz volvió. Suave. Cálida. Como si alguien hubiera encendido velas. Elena sintió algo extraño. No miedo inmediato. Sino curiosidad. Agarró su celular. Zoom. Y lo que vio, la hizo quedarse completamente quieta. No era una luz fija. Se movía.
como si alguien caminara con una vela en la mano. Dentro de la iglesia. Eso no tiene sentido. Susurró. Y en ese momento, la luz se detuvo. Como si alguien hubiera notado que la estaban observando. Elena bajó el celular lentamente. El corazón empezando a acelerarse. Y entonces, la luz se apagó. De golpe. Oscuridad total. Esa noche, no durmió. Pero eso fue solo el inicio. Días después, empezaron los sonidos. A la misma hora. Siempre entre 2 y 3 de la madrugada. Primero, algo suave. Como un murmullo. Elena pensó que era el viento. Hasta que una noche, escuchó algo claramente. Una voz. Muy baja. Como si alguien estuviera rezando. Se levantó lentamente. Se acercó a la ventana. Y ahí estaba otra vez. La luz. Pero esta vez, no estaba sola. Había varias. Pequeños puntos de luz, alineados dentro de la iglesia. Como si varias personas estuvieran sentadas. Elena sintió un escalofrío. Porque lo que estaba viendo, no parecía aleatorio. Parecía organizado. Como una misa. En pleno medio de la noche. Con la iglesia cerrada. Y sin nadie autorizado dentro. Intentó grabar. Pero cuando levantó el celular, las luces se apagaron. Otra vez. Como si supieran. Esa fue la noche en la que decidió no mirar más. Pero no funcionó. Porque días después, lo que empezó a escuchar fue peor. Risas. Suaves. Infantiles. Dentro de la iglesia. A las 3 de la madrugada. Elena se quedó congelada en su cama. Porque esas risas no eran normales. No eran felices. Eran vacías. Como si no tuvieran emoción. Como si fueran una repetición. Algo que se reproduce sin que nadie esté ahí. Esa noche no se acercó a la ventana. Pero la siguiente no pudo evitarlo. Caminó lentamente. Con miedo. Pero con necesidad de confirmar. Miró. Y lo que vio, no lo olvidó jamás. Siluetas. Sentadas. Inmóviles. En las bancas. No se movían. No hablaban. Pero estaban ahí. Ocupando el lugar exacto, donde semanas antes, habían estado personas reales. Elena retrocedió lentamente. Y en ese momento, algo pasó. Una de las siluetas se movió. Lentamente. Girando la cabeza hacia la ventana. Hacia ella. Elena dejó de respirar. Porque en ese instante entendió algo. Eso no era un recuerdo. No era una energía residual. Era algo que podía notar su presencia. Corrió. Cerró las cortinas. Se alejó. Pero esa noche, las cosas cambiaron. Porque por primera vez, el sonido no vino de la iglesia. Vino de su casa. Un golpe. Seco. Desde la sala. Elena se quedó paralizada. Otro golpe. Más cerca. Y luego, silencio. Ese silencio pesado. El mismo. El mismo que había sentido cuando miraba la iglesia. Se levantó lentamente. Caminó hacia la sala. Y cuando llegó, vio algo que no estaba ahí antes. La puerta principal. Entreabierta. Y justo en ese momento, escuchó algo detrás de ella. Un susurro. Muy cerca. Demasiado cerca. Una voz infantil que dijo, ya terminamos. Elena se giró.
No había nadie. Pero la puerta se cerró sola. Esa fue la última noche que pasó en esa casa. Se mudó días después, sin despedirse, sin mirar atrás. Pero meses más tarde, le confesó algo a una amiga. Que a veces, cuando todo está en silencio, escucha un murmullo. Como varias voces, hablando al mismo tiempo. Y una frase que se repite. La misa no ha terminado. Antes de pasar al siguiente caso, piensa en esto. Si lo que Elena vio seguía dentro de la iglesia, ¿por qué la voz apareció dentro de su casa? Y más inquietante aún, si algo puede imitar voces, oraciones y risas, ¿cómo sabes que lo que escuchas realmente viene de alguien vivo? El pasillo que te sigue. En 2018, una escuela en Texas se convirtió en el escenario de algo que nadie olvidaría. Pero esta historia no empieza ese día. Empieza después, cuando los pasillos volvieron a abrir. El nombre de la persona que vivió esto era Mateo Rivas. Tenía 17 años. Y semanas después del tiroteo en la escuela secundaria Santa Fe tuvo que regresar a clases. La escuela no era la misma. Nada lo era. Algunas zonas estaban cerradas. Cintas. Puertas bloqueadas. Aulas vacías. Pero otras áreas seguían funcionando. Y fue ahí donde empezaron los problemas. El primer día, Mateo sintió algo raro. No era miedo. Era incomodidad. Como si el lugar no quisiera estar lleno otra vez. Los pasillos estaban en silencio. Demasiado silencio. Y mientras caminaba, tuvo una sensación extraña. Como si alguien estuviera caminando detrás de él. Se detuvo. Silencio. Se giró. Nadie. Pensó que era su mente. El estrés. Lo que había pasado. Pero al seguir caminando, lo escuchó otra vez. Paso. Y luego otro. Exactamente al mismo ritmo que él. Se detuvo de golpe. El sonido, también. Y ahí fue cuando algo no encajó. Porque el eco no funciona así. Ese día, no dijo nada. Pero no fue el único. En los días siguientes, otros estudiantes comenzaron a comentar lo mismo. Pasos. Siempre detrás. Siempre sincronizados. Siempre sin nadie. Mateo intentó ignorarlo. Hasta que pasó lo del baño. Una mañana, durante clase, pidió permiso para salir. El pasillo estaba vacío. Caminó hacia el baño. Entró. Silencio. Se lavó las manos. Miró el espejo. Y en ese momento, lo escuchó. Un llanto. Suave. Viniendo de uno de los cubículos. Mateo se quedó quieto. Hola. No hubo respuesta. El llanto continuó. Más bajo. Más lento. Como si alguien estuviera quedándose sin aire. Mateo se acercó. Paso a paso. Hasta quedar frente al cubículo. La puerta estaba cerrada. ¿Estás bien? Silencio. Y entonces, el llanto se detuvo. De golpe. Mateo sintió un escalofrío. Porque el silencio no era normal. Era ese tipo de silencio que se siente pesado. Como si algo estuviera esperando. Respiró hondo. Y empujó la puerta. El cubículo estaba vacío. No había nadie. Pero el suelo estaba mojado. Como si alguien hubiera estado ahí, llorando durante mucho tiempo. Mateo retrocedió. Y en ese momento, escuchó algo detrás de él. Un susurro. Muy cerca. No mires.
Se giró de inmediato. Nada. El baño seguía vacío. Pero ya no se sentía igual. Salió rápido. Y desde ese día, las cosas empeoraron. Porque los pasos ya no solo estaban en los pasillos. Empezaron a seguirlo en otros lugares. En la cafetería. En las escaleras. Incluso en casa. Al principio, eran leves. Un sonido. Un movimiento. Pero luego, se volvieron claros. Una noche. Mateo estaba solo en su habitación. Silencio total. Hasta que lo escuchó. Paso. En el pasillo de su casa. Se quedó inmóvil. Otro paso. Más cerca. Pensó que era su familia. Pero recordó algo. No había nadie más en casa. Se levantó lentamente. Caminó hacia la puerta. Y la abrió. El pasillo estaba oscuro. Vacío. Pero el sonido no se detuvo. Ahora venía desde atrás. Desde dentro de su cuarto. Mateo se giró lentamente. Y por un segundo, vio algo. Una sombra. De pie. Justo donde él había estado sentado. No tenía forma clara. No tenía rostro. Pero estaba ahí. Observándolo. Parpadeó. Y desapareció. Esa noche, no durmió. Pero lo peor, vino días después. Porque empezó a notar un patrón. Los pasos, no lo seguían siempre. Solo en ciertos lugares. Pasillos. Puertas. Espacios cerrados. Como si algo necesitara un límite. Un recorrido. Un trayecto. Como si estuviera repitiendo algo. Una ruta. La misma, una y otra vez. Y entonces, lo entendió. Los pasos, no lo estaban siguiendo a él. Estaban siguiendo un camino. Un recorrido que ya existía. Uno que alguien había hecho antes. Y él solo estaba en medio. El último día que fue a clases, decidió probar algo. Caminó por el pasillo. Lento. Y cuando sintió los pasos detrás, se detuvo de golpe. Y no se movió. Esperó. Los pasos no se detuvieron. Siguieron avanzando. Hasta pasar justo a su lado. Sin nadie visible. Y continuar por el pasillo. Como si él no existiera. Como si solo fuera otro obstáculo. Esa fue la última vez que escuchó los pasos en la escuela. Pero no fue el final. Porque aún hoy, Mateo asegura algo. Que a veces, cuando camina por lugares cerrados, siente que alguien va justo detrás. Pero ya no se gira. Porque entendió algo. Que hay cosas que no te siguen a ti. Solo están pasando otra vez. Y antes de que termine este video, piensa en esto. Si los pasos que escuchas no te están siguiendo, ¿qué pasa si tú eres quien está en medio de su camino? Y si eso es cierto, ¿cuántas veces has escuchado algo detrás de ti y asumiste que era tu imaginación? Porque tal vez no era tuyo. Tal vez nunca lo fue. 3 lugares distintos. 3 tragedias reales. Pero el mismo patrón. Sonidos donde no debería haber nada. Presencias que no desaparecen. Y algo que parece repetirse una y otra vez. Porque tal vez el verdadero problema no es lo que ocurrió ese día. Es que en algunos lugares la historia no termina. Se queda esperando. Y después de todo lo que escuchaste, la pregunta ya no es si esto es real, es, ¿qué pasaría si tú entras en uno de esos lugares? Antes de que te vayas, haz esto ahora mismo.
pero hazlo sin pensarlo. Escribe en los comentarios: no estoy solo ahora. No es por el video. Es para comprobar que mientras escuchabas esto, nada se acercó demasiado. Porque hay algo que empieza a pasar después de oír historias como estas. Te quedas en silencio y escuchas más de lo normal. Pasos. Respiraciones. Cosas que antes no estaban ahí. Y si justo después de terminar este video, sientes que alguien está contigo, no mires de inmediato. Suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque el próximo caso, no solo lo vas a escuchar, puede que ya esté pasando cerca de ti.